En primer lugar, bienvenidos, buenas tardes. Para nosotros es un agrado enorme estar haciendo nuestra inauguración del año académico 2023. Recién empezadito el semestre, ¿eh? Y para eso nosotros quisimos trabajar con una de nuestras áreas más sensibles dentro del desempeño y del quehacer psicológico, que tiene que ver con básicamente la psicología del ciclo vital, la psicología clínica, infanto-juvenil, también de adultos, porque estamos hablando de la relación entre un adolescente y su familia, ¿eh? Y también estamos manejando la relación que tiene que ver con cómo se manejan conflictos y cómo se regulan, cómo se utilizan ciertas estrategias de negociación, arbitraje. Tenemos una invitada también que es nuestra coordinadora de práctica, Evelyn Enríquez, que en alguna medida quizá nos pueda hacer alguna intervención en ese contexto. Para esto, entonces, yo les agradecería a ustedes, a todos los participantes, que nos vayan dejando sus saluditos, sus preguntas, sus intervenciones en el menú de preguntas y respuestas o en el chat, ¿eh? Y les agradecería también que, bueno, nos empiecen a saludar y empiecen a hacer las regulaciones en términos de cómo quieren comunicarse con nosotros. No vamos a dejar el micrófono abierto porque creemos que hay bastantes invitados, excepto que alguien lo necesitara por alguna urgencia. Sin más que agregar, digamos, a esta parte de presentación, quería, en primer lugar, presentarles a la psicóloga Zuhairi León, ¿eh? Especialista en temáticas de psicología infanto-juvenil, ¿eh? Y quien va a coordinar y quien va a llevar el peso más importante de esta charla. Y también les quería presentar a alguien que para los que son de la universidad es de la casa, que es la psicóloga Fátima Nevado, también especialista en temas de infancia y de relaciones padre-hijo. Ambas trabajan en una organización llamada Cuida tu Mente, que han utilizado muy virtuosamente todo este tema de las redes sociales para psicoeducar, para difundir, para concientizar. ¿Y por qué les hago esta referencia? Porque con los que me conocen o con los que nos conocen, hemos conversado acerca de que hay un uso no virtuoso de los medios de comunicación. Pero aquí en Cuida tu Mente están haciendo un uso virtuoso, fantástico y maravilloso. Yo quisiera dejar entonces a ustedes con la licenciada Zuhairi León y quizá también con Fátima. No sé si ustedes se pueden organizar de alguna manera, se van a dar el pase para la conversación. Yo voy a seguir tanto viendo las interacciones del chat como quizá regulando cualquier cosa que pueda pasar aquí dentro de la presentación. Ya tenemos a alguien que nos saluda. Buenas tardes, atenta por acá. Gracias, Verónica. Ya, muchas gracias. Y gracias por estar siempre. Gracias. Zuhairi, te dejo entonces. Sí, seguro. Buenas noches. Bueno, Carolina, un placer. Igualmente a todas las personas que están conectadas. Gracias por la invitación. Y sí, conjuntamente, como decías, con Fátima, nos hemos dividido un poco el trabajo de esta charla. Ustedes la van a escuchar primero a ella, intermitentemente yo también voy a ampliar algunos aspectos de todo lo que vamos a estar conversando el día de hoy, sobre todo ahondar un poquito en lo que es orientaciones a padres en relación a nuestros chicos adolescentes. Así que le voy a dar en este momento el pase a mi compañera para que inicie y ahí ya van a ver cómo nos vamos a ir dividiendo muy seguramente. Bueno, para mí es un placer poder estar reunida con personas de tan grande aprecio para mí como son Zuhairi, que bueno, tenemos años trabajando, Carolina, nuestra coordinadora, jefe de la Escuela de Psicología de la universidad, y nuestra apreciada Evelyn Enríquez, también coordinadora de todo lo concerniente a las prácticas de los estudiantes cursantes de psicología. Y pues sí, vamos a iniciar hablando de la adolescencia exactamente como un periodo de transición, ¿verdad? Donde se suscitan cambios que van desde lo
cognitivo, pasando por lo neurológico, emocional y social, que indudablemente van a generar una serie de situaciones muchas veces de carácter conflictivo en el ámbito familiar. Y básicamente la idea es que más que reaccionar, nosotros los papás, los adultos significativos, tenemos que responder conociendo y sabiendo que toda esa actitud del adolescente muchas veces ni ellos mismos se la entienden, y sabiendo ya nosotros que pasamos por esa etapa, poder mentalizar cómo se está sintiendo mi hijo en este momento. Suja, al respecto de esto, ¿cuál es tu pauta de orientación en relación a tu experiencia clínica con los adolescentes y sus papás? Bueno, una de las primeras cosas que más nos suceden en la experiencia clínica con los padres de hijos adolescentes es la constante pregunta de cómo abordarlos, sobre todo cuando hay una rebeldía bastante pronunciada o cuando se produce muchísimo aislamiento. Entonces nos comienzan a comentar, es que cambió mucho, es que desde hace tiempo se aísla, no quiere conversar conmigo, es como si fuera otra persona. Esas son las características más frecuentes que nos comentan. Entonces vemos padres, primero, muchas veces vemos a varios tipos de papás. Hay unos que están muy informados, a veces hasta sobreinformados, sobre la cantidad de acceso de información que tienen nuestros jóvenes y acerca de las cosas que se están suscitando y lo que está sucediendo y puede ser producto de sus acciones. Y también tenemos otros estilos de crianza donde los papás no miran, no saben, no conocen porque no hay una buena comunicación o porque vienen de estilos de crianza muy rígidos, donde nuestros jóvenes, más allá de acercarse, pues van huyéndoles a estos papás lo más que pueden. Entonces muchas veces llegan al consultorio obligados, en su mayoría, y es con lo primero que hay que trabajar, clínicamente hablando, ¿no? Vemos entonces a un joven que puede estar rebelde ya por el hecho de estar allí frente a nosotros. Entonces, es necesario hablarles hoy, sobre todo a estos papás, de cómo sería, por ejemplo, si están teniendo algunas dificultades con sus hijos, cómo es la mejor manera de invitarles a recibir terapia psicológica, dejando en claro que jamás debe ser algo obligado, debe ser más bien una negociación. Nosotros debemos como papás aprender a negociar con nuestros hijos para invitarles, hacerles esa invitación y que ellos no sientan que somos una amenaza, porque entonces el psicólogo de entrada ya es una amenaza para el joven. Y no, siempre se nos va como mucho tiempo de terapia en entonces convencer a los papás de que debe hacer un cambio de actitud para poder traer y convencer al joven a terapia y luego entonces trabajar con el joven que no somos una amenaza, que debe confiar en nosotros. Es toda una cantidad de cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta cada vez que se acerca un joven, un adolescente y se sienta frente a nosotros, porque no sabemos qué va a pasar. Hay unos que vienen muy ganados a la terapia, que quieren hablar, que se muestran muy interesados, y tenemos entonces el caso contrario, otros que no, de entrada te dicen, yo vine obligado, yo no voy a hablar, yo no voy a hablar contigo, yo no te conozco, y yo necesito por favor que le digas a mi mamá que yo no quiero estar acá. Entonces nos enfrentamos como psicólogos a estos dos escenarios, y a un tercero también cuando son jóvenes que vienen ya tratados desde su infancia por algún otro tipo de dificultad, bien sea trastornos de conducta o ansiedad o depresión o algún tipo de trastornos del neurodesarrollo, donde recibió mucha terapia cuando era pequeño y ya cuando comenzó a crecer, entonces los papás fueron abandonando poquito a poco este tipo de atención y de repente hacen una crisis en la adolescencia, lo cual es esperado,
también de acuerdo al diagnóstico que tenga el joven. Entonces, perdón doctora, tenemos 2 años, 3 años que no venimos, él es otra persona, entonces ahí nosotros tenemos que comenzar como que de cero a rescatar a este chico que ya venía muy ganado a la terapia y tuvo una ausencia importante, y entonces a ganárselos otra vez y a comenzar todo un trabajo terapéutico. Entonces, Fátima, un poco lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy nos vamos a referir, sí, a lo que nos sucede actualmente en consulta, a lo que nos viene sucediendo desde hace muchos años, y cómo entonces ayudarles a ustedes, pero no dejando a un lado la teoría. Sentimos que la teoría es importante, sentimos que mientras más informados estén los papás de qué esperar, es mucho más sencillo poderlos ayudar. Ciertamente, ciertamente estoy de acuerdo contigo, Suhairi, en todo lo que estás planteando. Y un hecho muy significativo que tenemos hoy desde la teoría es que ciertamente la adolescencia se ha ampliado el rango cronológico, dividiendo la adolescencia en 3 etapas, ¿verdad? Importantes. Y esto además nos confiere características específicas del adolescente dentro de esas mismas etapas de su desarrollo. En ese sentido, a veces los papás también nos traen a la consulta la idea de que es el adolescente, una etapa que tiene inicio y a veces como que no se le ve el fin. ¿Cómo has podido tú desde esa vivencia a hablar con los papás para orientarlos que efectivamente el inicio de la adolescencia es distinto a la adolescencia media, a la adolescencia tardía, en cuanto a su desarrollo cognitivo y en cuanto a la búsqueda de la identidad, que es un elemento tan significativo en este periodo de la vida? Mira, Fátima, en este sentido, nosotros comenzamos desde edades muy tempranas. A los 6 años inclusive se producen ciertos cambios, entre 6, 7 y 8 años, muy parecidos a la adolescencia. Y ya desde allí comienzan a consultarnos, mira, pero es que yo veo como si mi hija tiene 6 años, ¿cómo es posible que ya me azote puertas, que ya se produzca cierta rebeldía? ¿Ok? Entonces nos vamos preparando desde esta etapa y les vamos comentando, sí, ciertamente en esa etapa se producen algunos cambios muy parecidos a la adolescencia, y vamos informando y vamos preparando, les vamos anticipando los cambios que se van a producir. No todos los papás, ciertamente, tienen acceso a la información, porque no todos están, 1, ganados a buscar ayuda, 2, ganados a hacer tiempo para informarse, para leer y para buscar información relevante, información incluso profesional, porque entonces vemos muchos papás que acceden a las redes sociales, sí, que están durante mucho tiempo inmersos en las redes sociales, sí, persiguiendo personas que no son profesionales y que tienen todo un contenido que muchas veces a nosotros nos corresponde decir, no, lo que está diciendo esa persona no es cierto. Lo que está diciendo esta persona no es válido, no es así. Entonces, hay que trabajar tantísimo con los papás incluso de hoy, los de ahora, que también son papás que acceden mucho a la información, que vienen confundidos, ¿ok? Y que además vienen resistentes, porque entonces lo primero que te comentan es, él era otra persona, él no es, el que yo te traje, no es mi hijo. Entonces ya se produce cierta resistencia y cierto rechazo a los cambios que ellos van dando por naturaleza. Entonces es explicarles un poco, mira, él está pasando por cambios cognitivos en relación a la adolescencia, y uno les explica, y está pasando por cambios sociales y uno se los explica, y tú estás pasando por cambios también, porque como papá, tú también debes adaptarte a que sí, realmente es el mismo hijo, pero con características diferentes, que es además esperado. Si tú como papá esperas que tu hijo sea siempre igual,
no estás en lo correcto, no estás en lo cierto. Nosotros somos seres humanos cambiantes, vamos evolucionando, vamos cambiando. Y nuestros hijos, de acuerdo a la edad que tengan, de acuerdo al momento en el que nacieron, también son diferentes. Yo describo a un adolescente que haya nacido ahorita, hace, mira, no sé, 15 años, diferente al que ha nacido hace 20 años, y no los puedo meter en el mismo saco, y eso los papás no lo pueden entender. Pero ¿cómo así? Ok, ya va, explícamelo de nuevo. Dicen, no, yo no puedo con tanta información. Y sí, son edades no, realmente, son Momentos. momentos diferentes, momentos de la vida diferentes, así como cuando los papás tienden a comparar a los hijos y dicen, es que uno es agua y el otro es aceite. Bueno, así mismo pasa con nuestros adolescentes, con estas etapas de las que tú hablabas, Fátima, de la adolescencia temprana, de la mediana, de la tardía. Y es ir informando, irles anticipando, mira, puede pasar esto, mira, considera esto, sobre todo cuando, ¿sabes? Cuando hay mayor conflicto, cuando los papás no se ocupan en la infancia de crear vínculos importantes con sus hijos. Y cuando hablo de crear vínculos importantes, hablo del tema emocional y afectivo. No de cuánta cantidad de tiempo pasas tú con tu hijo, sino que en ese tiempo que has tenido con él, en el que hoy te toca tener con él, porque sabemos cómo es este mundo y cómo nos lleva y cómo es el tiempo, que cada vez parece que tenemos menos tiempo para compartir con ellos. Estoy hablando del tiempo de calidad. Si usaste ese tiempo de calidad como debías haberlo usado, si dijiste cosas importantes durante su infancia que hagan que él venga a ti ahora que está adolescente y no huya de ti. ¿Sí? Entonces, los papás no entienden cuando uno les explica esto, como no hiciste esto, entonces pasa esto. Y dicen, entonces ya no hay remedio, y entonces llegué tarde, entonces esto está perdido, porque también tenemos papás muchas veces que se manejan en escenarios muy dicotómicos, o sea, o es blanco o es negro, o no, yo no puedo con esto, no, él me hace caso porque me hace caso, y no. Papás, el tiempo ha cambiado, los tiempos han cambiado, las estrategias han cambiado. Pretender usar estrategias, que esto también nos pasa mucho en consulta, que usaban con nosotros y no solamente pretender usarlas, sino que funcionen, es totalmente errado. Algunas te irán a funcionar, claro que sí, otras no porque perdieron su vigencia. Tenemos que tener en cuenta, son niños nacidos en otra era, en otro momento, con además estrategias también diferentes. Entonces, Fátima, se trabaja mucho esto de la psicoeducación, sí hay que trabajar con los papás, muchísima psicoeducación, reestructuración de pensamientos, además, relacionados con la crianza, que en el momento de la adolescencia no hay espacio para ser rígidos, no lo hay. Y los papás a veces no entienden. Es que yo necesito imponerme, sí está bien, es importante imponerte, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿De qué forma lo vas a hacer? Lo que estamos tratando de cambiar son las formas. No te estamos diciendo no pongas límites, no te estamos diciendo deja de supervisar, no te estamos diciendo dale su espacio y nunca involúcrate con sus espacios sociales, no te estamos diciendo eso. Y los papás, cuando nosotros hablamos de esto, pareciera que entendieran a veces todo como que al revés. Entonces nos toca y nos corresponde ser muy cautelosos en cada una de las orientaciones y cerciorarnos de que nos están entendiendo lo que estamos diciendo. Sí, ciertamente es todo un proceso donde efectivamente estoy de acuerdo contigo en que la flexibilidad del adulto significativo es verdaderamente primordial, partiendo del principio también que el adolescente está en un proceso aún madurativo y la vinculación desde el apego pues no tiene por qué romperse, más por el contrario, es el momento de la revinculación, ¿cierto? Cierto. Entonces,
¿Cómo lo llevamos ahí, Suja? Porque algunos papás nos dicen a veces, no es que yo quiero ser amigo de mi hijo adolescente, y pues sabemos, como bien tú lo estás diciendo, que hay una brecha de intereses, de actitudes, de circunstancias sociales. ¿Cuál es tu vivencia en ese particular? ¿Qué nos dices tú al respecto de esto? Mira, como vivencias varias, recuerdo hace poco un papá me decía, pero tiene 18 años, ya debería saber. Pero ¿cómo? Pero es que, Suja, yo le digo las cosas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pareciera que llegando los chicos a los 18 años ya se convirtieron en adultos maduros. Ya no es necesario hacer seguimiento, ya no es necesario decir las cosas más de una vez, ya no es necesaria la supervisión. Es como que pretendemos que este desarrollo, que tú lo vas a explicar más adelante, Fátima, que tenemos que tomar en cuenta de que esta parte prefrontal del desarrollo neurológico no alcanza su madurez en la adolescencia y eso tiene su forma de presentarse. Cuando conductualmente vemos un adolescente, sobre todo con el tema de los impulsos, con actuar sin consecuencias, esa impulsividad que es natural en la adolescencia, debemos explicarles por qué se presenta. Funciona mucho cuando nosotros le decimos a los papás cómo neurológicamente está estructurado un adolescente, cómo desde acá no es posible tomar ciertas decisiones acertadas o tener una conducta impecable porque ya no debería comportarse así, porque ya le pasó esto y él no o ella no aprendió. ¿Ok? Entonces, eso es necesario, siempre explicarlo. Además, Fátima, pasa mucho que, sobre todo en estilos de crianza, en estos dos estilos de crianza, uno en los más rígidos y otros donde no hubo límites, donde papá no supervisaba nunca, cuando llegan a consulta y nos plantean en ambas situaciones, nosotros debemos comenzar esa revinculación, a comenzar a explicar cómo debes revincularte, cómo debe ahora ser tu conexión con el joven adolescente que tienes frente a ti, ¿ok? Cómo deja de comparar, ya no es el mismo, mentalízate que cambió, mentalízate que está cambiando y va a seguir cambiando, esto no va a parar, porque él está en una búsqueda de exploración de a dónde pertenezco, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, quién me acepta, quién no me acepta, y eso es mucho más importante. Y por ahí él gasta más energía que en obedecerte, que en hacerte caso y que en escucharte. Le digo mucho a los papás, siempre, desde que están chiquitos, consideren que nosotros enseñamos a través del ejemplo. Es la mejor enseñanza que nosotros podemos brindarle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, es a través del ejemplo. Y muchos papás, cuando los chicos son adolescentes y van creciendo, pretenden que tengan conductas y comportamientos que yo no modelé, que yo no le enseñé. Entonces, ir llevando a los papás a darse cuenta que el responsable de lo que está pasando 100% no es solo el joven, sino que ellos también tienen un nivel de responsabilidad y de corresponsabilidad importante. Es un trabajo bastante complejo. Vamos a llamarlo complejo. Yo diría más que complejo, también persistente, porque, y me vas a disculpar aquí que voy a tomar un poquito el espacio, Suja, para aclarar este ámbito desde la teoría que tú muy bien aportaste, ¿verdad? Y es que muchos teóricos en el siglo XX exponían a la adolescencia como el final del desarrollo del ser humano, es decir, que al tener la madurez sexual, poder generar
ser reproductores desde ese ámbito, pues ya éramos adultos, ¿no? Y otro eslabón importante es el desarrollo cognitivo, que no puedo dejar de mencionar a mi gran autor, que es Jean Piaget, pues el hecho de llegar a las operaciones abstractas y tener capacidad de análisis y pensamiento lógico, pues lleva a pensar muchas veces a los papás que ya esta persona está lo suficientemente apta para saber lo que es bueno, lo que es malo, lo que le conviene y lo que no le conviene. Y desde allí, como tú muy bien lo dices, dejan de supervisar, dejan de compartir. Y yo digo esto, abandonan, entre comillas, a esta persona adolescente que aún requiere de nuestra supervisión como padres, de nuestra supervisión como adultos significativos, porque aun cuando tengan una actitud muchas veces oposicionista, en el fondo lo que están es deseosos de que les demos la mano, de que estemos con ellos, de que los miremos como hasta ahora lo hemos hecho. Correcto. No Están nos debe... adoleciendo, es que Exactamente. vamos a mirarlo desde allí, están adoleciendo. Y siempre, y esto es algo que yo le repito mucho a los papás, precisamente tomando tus palabras, Fátima, aunque se muestre aislado, aunque no muestre interés en estar contigo en este momento, aunque te lleve la contraria en casi todo lo que tú estás diciendo, eso no quiere decir que tú no le hagas falta, que tu amor no le haga falta, que tu compañía no le haga falta. Entonces no dejemos de decir, te extraño, no dejemos de decir, me hace falta tu compañía, tú que siempre me acompañabas a hacer la compra del supermercado, yo extraño que me acompañes a eso. Yo sé que yo no soy tu persona favorita en este momento, lo entiendo, lo comprendo, me acuerdo de cuando yo tenía tu edad, pero yo te extraño, pero a mí me hace falta estar contigo. Mire, ¿qué posibilidades hay de que hoy tú y yo podamos tener una tardecita, así como que tú me dediques media hora? Sí, es diferente a desde el reclamo y desde la orden, decir, es que tú nunca pasas tiempo conmigo. Miren qué diferente se escucha. Es que ya tú no tienes interés en compartir conmigo. Es que yo te dejé de tomar en cuenta en la fiesta de la abuela porque como tú nunca compartes con nosotros y comenzamos a utilizar estos términos, nunca, siempre, todo, que son generalizaciones que no nos ayudan ni nos llevan y nunca nos van a llevar a nada. Si no, no nos sirvió cuando estaban niños, menos nos van a servir ahora que están adolescentes. Cierto. Y más allá de acercarlos, los estamos alejando nosotros mismos con lo que decimos, con nuestras actitudes, con nuestra incluso indiferencia y con nuestro silencio. Porque entonces también tengo papás que me dicen, ya yo no le digo nada. ¿Cómo que ya no le dices nada? No, porque para pelear ya no quiero pelear. No, pero un momento. No estamos hablando de tu jefe. No estamos hablando de, no sé, de tu vecino. Estamos hablando de tu hijo. Estamos hablando de que a los papás no se nos puede olvidar que ese ser que tenemos enfrente, incomprendido, que ni él mismo se entiende muchas veces, o ni ella misma se entiende muchas veces, son nuestros hijos y siempre nos van a necesitar. Siempre. No están en el momento de sus vidas para decirte, te necesito de ti, necesito tu ayuda, ven acá que me equivoqué. Pero sí se lo podemos seguir enseñando, sí podemos abrir espacios para que ellos nos digan, oye mamá, sí, la verdad es que tú me comentaste esto, yo no te quise dar la razón, pero la verdad es que tú tienes razón. ¿Ok? Y desde el diálogo y desde el acercamiento y desde la conexión emocional, seguir educando, seguir acercando. Trabajar la empatía, pero trabajar la empatía desde, tú sabes, que eso que a ti te pasó con esa amiga, o eso que a ti te pasó con esa novia, o eso que a ti te pasó con tu compañero de toda la vida, a mí también me pasó. Y ¿sabes qué? ¿Quieres que te cuente? Porque entonces también tenemos que preguntarles qué quieren muchas veces, porque entonces comenzamos a dar consejos sin que nos los pidan, a dar anécdotas sin que se interesen. No, primero debo tener el interés. Si yo no tengo el interés de él o de ella, olvídense. Sermones
no funcionaron, no funcionaron en mi época, no funcionaron en la tuya, Fátima, tampoco funcionan hoy en día. A menos de que haya un interés real, un interés genuino y que nos demos cuenta de eso, porque sabemos quiénes son nuestros hijos y los conocemos. Así estén cambiando mucho, los conocemos y sabemos cuándo tienen interés en algo, ahí aprovechar ese momento y agárrate, o sea, aprovéchalo todo lo que tú puedas aprovecharlo, porque eso que tú le digas, esa empatía que tú tengas con él, esa conexión que tú logres en 2 minutos, no se les olvida, no se les olvida, no se les va a olvidar nunca. ¿Ok? Y es lo que más ayuda. Esto que tú decías, Fátima, perdón que no te lo respondí, de querer ser amigo de nuestros hijos, porque también tenemos papás que como que se van. No. Si ustedes llegaron hoy con esa intención de, las voy a escuchar para poder ser amiga de mis hijos, debo decirles que ser amigos de nuestros hijos es imposible. Es imposible. Yo puedo tener una relación amigable con ellos, una relación afable con ellos, una relación emocional altamente con ellos, pero ser amigos no, porque en el momento en que intento ser amigo, dejo de ser padre y dejo de tener la responsabilidad de padres. Entonces eso no se nos puede olvidar, no se nos puede olvidar. Somos sus personas referentes más importantes, aun cuando no lo digan. Somos y seremos las personas más importantes en la vida de nuestros hijos, el abrazo que siempre van a querer tener, el te entiendo que siempre van a querer escuchar, el a mí me pasó lo mismo, que tanto ayuda a veces, esa pequeña frase que tanto ayuda, o sabes que hoy no te voy a criticar, hoy te quiero escuchar, eso que también funciona mucho, o a ver, ven acá, explícame tú, dejar de hablar tanto, comenzar a hacer preguntas, comenzar a tener una conversación con ellos, alejarnos de, porque tú me escuchas, porque me tienes que escuchar, porque ahora sí me vas a escuchar. Esa posición que mi mamá lo utilizaba mucho, de hecho, ahora que recuerdo, no funciona. No, a mí no me funcionó. Mi mamá se ponía así, yo recuerdo que a mí los oídos se me cerraban automáticamente. Y eso sigue pasando, eso sí que no pierde vigencia. Cierto, que no pierde vigencia porque el adolescente exactamente, aún y a pesar, vuelvo y lo repito, de esa capacidad de análisis y pensamiento lógico, desde su esfera emocional está centrado en sí mismo y anda en esa búsqueda que nosotros no se la podemos indudablemente imponer desde el deber ser. Tiene que ser indudablemente desde el querer ser de él, de ese adolescente y de esa adolescente que está transitando, caminando todo este proceso y que no quería dejar pasar por alto también, Suja, que toda esta reacción emocional obedece también a esa impulsividad, producto de que este sistema nervioso todavía no ha terminado de madurar. Y es en lo que quiero insistir, porque sé positivamente que los papás insisten en que ya está maduro. Y ese término, tú sabes que tiene demasiadas aristas y es un término ambiguo. Bueno, ya está grande. Ya está grande. Yo recuerdo, para las personas que no me conocen, trabajé por muchos años en el ambiente escolar. Mi día a día eran los adolescentes y los niños también. Y a mí me gustaba mucho hablar con los adolescentes, porque hablar con los adolescentes te permite estar siempre en onda de lo que está sucediendo. O sea, ellos mismos te ponen al día, ellos mismos te ponen al tanto. Y cuando era increíble, cuando yo hablaba con un adolescente y luego tenía que hablar con su papá y con su mamá, parecía que ese joven no era hijo de estos padres. Es decir, yo no dejaba de sorprenderme, decía, no lo conocen, no, ellos no hablan con él, o ellos no han hablado con ella. Están tan enganchados en el conflicto, están tan enganchados en que no me hace caso, o en querer tener la razón, que no miran más allá de lo que
ellos mismos vivieron, porque todos fuimos adolescentes, y parece que se nos olvida, cuando somos papás, eso se olvidó. No, yo no pasé por ahí. No, es que mis tiempos eran diferentes. Ese tipo de frases, señores, no, olvídenlo, no, bórrenlo. No funciona, ¿ok? No funciona ahora y no va a funcionar nunca. Eso no conecta. No conecta con los jóvenes, no nos permite conectar con ellos. Nosotros tenemos que aprender a utilizar frases que nos logren la conexión con ellos, ¿ok? No se trata de hablar como ellos, tampoco, ¿ok? Porque nos terminamos escuchando mal. Porque sí, lo hemos mirado en programas de televisión y vemos que ellos mismos como que les da hasta vergüenza que sus padres traten de imitarlos o traten de hablar como ellos, y termina siendo hasta muchas veces como una falta de respeto a esos cambios que naturalmente ellos van teniendo. Pero sí, Fátima, eso que tú dices de tomar en consideración estos cambios a nivel cognitivo, estos cambios a nivel social, esta rebeldía, incluso muchas veces, la mayoría de las veces vienen por temas de rebeldía, o es que cambió de grupo social de un día para otro, y cuando a mí me dicen de un día para otro, yo ahí meto lupa, porque los cambios no se dan de un día para otro. Un adolescente no cambia su grupo social de un día para otro. Ahora, que tú como papá te des cuenta de un día para otro que eso sucedió, es diferente. Sí. ¿Sí? Entonces, causa mucha impresión cuando tú hablas con el joven, te da su punto de vista, luego hablas con los papás, te dan su punto de vista, y tú dices, estos dos no viven en la misma casa. Estos dos no conversan, no hablan, no, aquí algo pasó, aquí algo se rompió, aquí algo se distanció. Y muchas veces es lo que más hay que trabajar, la reconexión, la revinculación, cómo hacer, y que es de lo que vamos a hablar más adelante, esas estrategias de cómo acercarnos, qué debo evitar como papá, qué debo tomar en cuenta hoy en día, porque hoy en día ellos están expuestos a tanta información, están expuestos a tanta inseguridad, que se nos escapa de las manos, muchas veces. Entonces, sí, Fátima, Perdemos el momento. Es bastante complejo, como tú decías, porque perdemos el momento exactamente porque nos atamos quizás los adultos significativos a el deber ser y no miramos los intereses, las actitudes, los momentos de cambio de nuestros hijos adolescentes, mucho más allá de lo físico, mucho más allá de lo cognitivo, y como tú bien lo exponías, pues todos estos manejos a veces tan polarizados que tiene el adolescente desde el punto de vista emocional, que con la misma intensidad está alegre, con la misma intensidad está triste, y los papás piensan que es que está manipulando. ¿Cuál es tu referencia en relación a eso? Mira, no solo que están manipulando, sino que tenemos muchos papás autotitulados como psicólogos que dicen, es que está medio bipolar. Es que ese chico está deprimido, o sea, él está deprimido, o ella está pasando por una etapa, y te colocan nombres que tú dices, ¿de dónde sacó esta persona o sea, ¿de dónde? ¿Cómo lo diagnosticó? ¿Ok? Eso pasa mucho, eso nos viene pasando, yo no sé si tú lo recuerdas, Fátima, yo creo que desde que nos colocamos en un consultorio nos viene pasando esto, porque sí es cierto que hay muchos papás que están muy bien informados, hay otros que están sobreinformados y hay otros que están muy mal informados. Y no solamente eso, también a veces nos corresponde trabajar con estas creencias de los papás en relación a lo que puede estar pasando, pero no está pasando. Entonces te dicen, se anticipan y te dicen, es que lo que yo creo que tú vas a hablar con él o tú vas a hablar con ella, pero a mí lo que me parece, lo que yo creo que puede estar pasando. No debemos ir a buscar ayuda creyendo algo, debemos estar seguros de lo que está pasando. Por lo tanto,
la importancia del diálogo durante la adolescencia es fundamental. Y no solamente el diálogo, la negociación, porque entonces también tenemos papás que dicen, ¿hasta cuándo voy a negociar? Ah, bueno, ya va. ¿Te enseñaron cómo negociar? ¿Sabes qué es lo negociable y qué es lo no negociable? Porque existen cosas que no son negociables y se los enseñamos desde que están chiquiticos, desde que tienen 3 años. Entonces no es que él quiera manipular, no es que ella quiera manipular, no es que está bipolar, no es que está deprimida, no. Aquí pasan otra cantidad de cosas que no tienen nada que ver con estos diagnósticos que estás colocando, y que tienen que ver con tu propio manejo hacia tu hijo o hacia tu hija. Y ese manejo adecuado, inadecuado, que tú has tenido durante toda su vida, es lo que ahora te está mostrando como con más, lo estás viendo con mayor fuerza. Pasa mucho, Fátima, con el pensamiento crítico. Hay una cuestión que yo le digo a los papás desde que los niños están chiquitos y que yo recomiendo mucho, que es: trata de que tu hijo tenga un pensamiento crítico desde que está pequeño. ¿Qué significa eso? Que todas las cosas que él te pregunte o que ella te pregunte, trata de indagar qué piensa primero él o ella al respecto de lo que te está preguntando. Y luego entonces sí utiliza un poco lo que te dice y un poco lo que tú sabes para entonces entre los dos llegar a una definición un poco más real. ¿Qué pasa con este pensamiento crítico? Que cuando llegan adolescentes, ¿sí? Se creen muchas veces dueños de la verdad, pero es una conducta también muy típica del adolescente. Entonces eso también, es que yo desde chiquito le enseñé, sí, no estuvo mal eso. Lo que pasa es que es adolescente, entonces si hay un pensamiento crítico que ya se viene construyendo, ciertamente con estas características cognitivas que tiene el adolescente, con esta no madurez total de la parte prefrontal, obviamente tienes esta consecuencia, estás teniendo esta conducta, pero ya va. Eso también se puede manejar, eso también se debe enseñar, ¿ok? Hay algo que yo le digo a mi hija desde que está muy chiquita, y es: tú eres dueña de tu verdad y yo soy dueña de mi verdad. Ninguna de las dos tiene la verdad absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Es válido lo que tú piensas y es válido lo que yo pienso también. Entonces, pero que tú seas la dueña de la verdad, no. No podemos ser, ni yo puedo ser la dueña de la verdad, ni tú, pero ambas podemos ser dueñas de nuestra propia verdad. Entonces, y encontrar puntos comunes en esas verdades de cada una de ustedes o de cada uno de los hijos y de los papás para definitivamente desde ahí poder encauzar y manejar más positivamente todos estos cambios y todas estas transiciones que vive el adolescente, ciertamente. Estoy de acuerdo totalmente contigo de generar el pensamiento crítico y pues en mi experiencia desde los programas de televisión, por ejemplo, cuando llegó Bart Simpson, por ejemplo, ¿qué te parece lo que está haciendo Bart? Yo creo que fue una pregunta clave en mi hogar con mi hija mayor. ¿Qué te parece lo que hace Bart? ¿Qué te parece? A mí me pasó con Pepa, también. Y mira que Pepa ha cambiado. Hoy lo hablábamos aquí en mi casa. Yo tengo dos niñas, rapidito se los voy a decir, una va a cumplir 9 la semana que viene y la otra tiene 7 mesecitos. Y la mayor le comenzó a mostrar a Pepa a esta bebecita. Entonces hemos hablado mucho de Pepa porque Pepa también fue evolucionando, ha ido evolucionando con el tiempo. Bueno. Tú ves los primeros capítulos de Pepa y era una niña egocéntrica, que ella creía hacerlo todo bien, que no era empática. Recuerdo muchos capítulos donde Pepa no era empática con el hermanito y yo soy mejor que tú, y sabes, esa posición de supremacía, oposicionista además.
Y ahora vemos una Pepa totalmente diferente, una Pepa que comparte con su hermano, una Pepa que le enseña al hermano, unos papás que también los estamos viendo. Ahora los capítulos me dan mucha risa porque la mamá trabaja desde casa, por ejemplo, y entonces se sienta al hermanito George, y muchas veces no puede trabajar y muchas veces sí puede trabajar, y papá Cerdito llega y le dice, estuviste todo el día jugando, y dice, no, ya va. Los últimos 20 minutos estuvimos jugando, o sea, cosas que pasan, que nos suceden a todos en este momento, ¿no? Entonces, sí, este mundo gira, esta vida, todos los días se mueven cosas, todos los días cambian las cosas. ¿Cómo no esperar que nuestros hijos cambien constantemente? Entonces, Es ley de la vida. claro, concluimos que en esta etapa de la vida los papás no somos los únicos referentes de este joven o esta joven adolescente, y por supuesto desde ahí tenemos que saber que hay un mundo externo conformado por pares, conformado por medios sociales, por las redes y por la publicidad que invaden el contexto y el espacio de este adolescente. Y que además, Fátima, debemos como papás prepararnos también un poco para esta adolescencia, prepararnos para estos cambios, prepararnos de que no va a seguir siendo la niña buena, obediente, o el niño bueno, obediente, que nunca decía nada, porque eso tampoco es un sinónimo de que todo está bien, ¿ok? Y aquí sí quiero hacer como un paréntesis, no sé si tú lo vas a mencionar más adelante, Fátima, pero hay cosas que son esperadas en la adolescencia, pero también tenemos que tener muy claro qué cosas se salen de esas cosas que son esperadas. Por ejemplo, un adolescente que se muestre tímido, retraído, que no tenga amigos o que no tenga interés en formar parte de algún grupo social, de algún club deportivo, de algo que implique relacionarse con los demás, es una señal de alerta, por ejemplo, ¿ok? Entonces, nosotros los papás nos tenemos que ir preparando, van a cambiar, y conforme ellos vayan cambiando, pues yo también debo ir cambiando, porque eso es algo que yo le digo mucho a los papás. Si tu hijo crece y evoluciona, en esa medida tú también debes crecer y evolucionar. Cierto. Si tu hijo evoluciona y tú te quedas atrás, no te vas a entender con tu hijo, porque no está balanceada esa relación. Él logró cosas que tú no estás logrando. Entonces, sí, los hijos van a crecer, nosotros debemos crecer con ellos. Ellos se van a interesar en algo, interésate tú también en saberlo, y que él te lo diga. Eso era lo que yo lo hacía mucho en el área escolar con los chicos. Muchas veces me siento ignorante y no tengo por qué saberlo todo. Yo se lo digo a mi hija, a veces ella me dice, no mamá, ¿por qué tal cosa? Y me habla pero en chino. Le digo yo, Cintia, yo no sé de lo que me estás hablando. ¿Cómo no, mamá? ¿Cómo no vas a saber? No, pero ya va, o sea, yo soy mamá, no quiere decir que yo todo lo sé, ¿ok? Entonces, a ver, dime tú, enséñame tú. Entonces, ok, mamá, te voy a enseñar. Eso, practiquémoslo en la adolescencia, resulta muy bien. Es una excelente forma de vincularte, ¿ok? Sí. Además, muestras humildad, muestras que realmente tú no lo sabes todo. Eso está muy bien, que los papás no seamos omnipotentes ni omnisapientes, pues. Y que en un punto, más bien el hijo nos puede enseñar a nosotros, creo que es un comportamiento que positivamente nutre esa nueva relación, porque indudablemente se está dando desde otra perspectiva, siendo que ya no somos sus únicos referentes, ¿cierto? Correcto, no somos los únicos ni los más importantes. Aquí en este momento de la adolescencia los más importantes siempre van a ser los amigos, los compañeros, los nuevos compañeros, el nuevo grupo social, las redes sociales, todas las redes sociales, absolutamente todas,
Todas ellas. Además, aquí tenemos que adicionar, porque entonces el que le gustan los videojuegos también tiene grupos de chicos o chicas con los que juegan esos videojuegos en línea. Sí, definitivamente, y sobre todo en este mundo de hoy, los papás fácilmente podemos pasar a segundo plano. Fácilmente. Solo que en esta etapa eso es lo más natural, es natural que eso suceda, es natural, recordemos eso, es esperado que suceda. Es totalmente esperado, como también es esperado, ¿verdad? Que estos cambios, como digo yo, vayan como la ola, suben, bajan, pero tienen una temporalidad, es decir, suben y bajan, pero van a tener un tiempo en aparecer y después van a ir acomodándose hasta salir de esa etapa. Regulándose. Exactamente, sí. logrando la autorregulación. Y aquí hay otra señal de alarma importante. Cuando ustedes noten que esto no es una ola como lo explica Fátima, ¿ok? Que mi hijo llegó hoy triste y permaneció triste 2 meses. ¿Ok? Es una señal de alarma. Si mi hija hoy, por ejemplo, no acepta los cambios en su cuerpo, ¿ok? Y ya lleva 6 meses hablándome de lo mismo, no me gusta, no me gusta, no me gusta, porque yo siento, porque esto, porque además escondiéndose o comparándose, que también es muy natural a esta edad, pero que eso permanece, que tú sientes que muchas veces los papás, otra vez me vas a hablar de eso, o sea, más allá de otra vez me vas a hablar de eso, es, uy, ella me lo volvió a mencionar, o él me lo volvió a mencionar, ya van 9 veces que me lo mencionan. Entonces, eso es una señal de alarma, ¿ok? Claro. Cuando estas emociones están en búsqueda de la autorregulación, ¿ok? Pero cuando esto que explica Fátima, vuelvo y repito, no sube y baja, sino que se mantiene, cualquier emoción, ojo, porque pueden ser las positivas y pueden ser las negativas, o sea, igual, si yo veo que está eufórica todo el tiempo, eufórico todo el tiempo, arriba, 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 y en ningún momento baja en el sentido de que baje la euforia, o pase a otra emoción porque se frustre, porque algo le pasó, sino que todo el tiempo ahí, ojo, eso es una señal de alarma también. Claro. ¿Ok? Cambian los gustos, pero ahora yo veo que siempre tiene un suéter, hace calor y tiene suéter, o usa el mismo suéter siempre. Eso es una señal de alarma. ¿Ok? Al igual que no quiere comer delante de nosotros, todo el tiempo se va, agarra su plato y quiere comer en su cuarto, y todo lo quiere hacer en su cuarto. Es una señal de alarma. Algo que se vuelva constante en el tiempo con los adolescentes es una señal de alarma. Y además una señal de alarma que no debo ignorar, ¿ok? Y que no le debo adjudicar a la adolescencia, porque entonces encontramos estos errores frecuentes en los papás. Ay, a mí me parecía normal que él no hable, porque como está adolescente y es esperado que ellos no hablen, ¿no? No es esperado que ellos no hablen. No, pero es que a mí me dijeron alguna vez un psicólogo me dijo que yo le tenía que dar su espacio. Sí, pero eso no quiere decir que todo el tiempo esté solo, o aislado, o en todo momento. ¿Me explico? Son señales de alarma de las que tenemos que estar muy, muy pendientes, ¿ok? Hay cosas que son esperadas, pero también hay señales de alarma. Y hay situaciones que son paradójicas, es decir, es verdad que se va a encerrar en su habitación con la puerta probablemente hasta bajo llave, pero es verdad también que está esperando deseosamente y anhelando el toque nuestro en esa puerta. Y nosotros estamos, yo digo así, en la responsabilidad de hacer el toque a esa puerta y para ese espacio. O conciliarlo, mira, ok, tú no quieres que yo entre a tu cuarto, que yo toque a tu puerta, ok, porque muchas veces no la pueden trancar bien porque no tengan la llave o porque es una norma de la casa que no se cierran las puertas porque ante una emergencia no debe estar bajo llave, por ejemplo, me he encontrado ese tipo de cosas en los hogares. Ok, listo. Yo entonces, cada vez que venga te voy a tocar la puerta. Son cosas que se hablan, ¿ok? Sí. Yo te voy a dar tu espacio, pero yo también quiero que sepas que te voy a tocar la puerta porque yo necesito
que me ayudes o que me colabores, que me acompañes, quiero hablar contigo. No, es el momento del café. Es el momento del café. Siempre fue el momento del café. Por favor, dame 2 minutos. Es el momento de nuestro café. Claro. ¿Ok? Estas cosas es otra orientación que quiero darle a los papás. Quizás más adelante las vamos a profundizar. Pero el adolescente debe sentir que aunque él es otra persona, está cambiando y ustedes se están dando cuenta de eso, no deja de ser una persona importante dentro del grupo familiar. No deja de ser importante su presencia, no deja de ser importante que participe, no deja de ser importante que cumpla sus deberes. Estas expectativas, y quiero, si me permite, Fátima, avanzar un poquito en relación a las expectativas que tenemos los papás a veces de nuestros adolescentes. Estas expectativas deben ir directamente relacionadas con el adolescente que tengo enfrente. Y muchas veces, cuando a mí me hablan de lo que esperan de sus hijos, me están hablando de otra persona. No me están hablando del chico que yo conozco con el que yo estoy hablando, de la chica con la que yo estoy hablando. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Muy, muy en cuenta. Siempre expectativa versus realidad. Yo le digo a los papás, ok, eso es lo que tú esperas. Ajá, ¿y qué es lo que tienes en tu casa? ¿Y qué es lo que te pasa? ¿Ok? Entonces vamos a tratar de mediar un poco. Baja la expectativa, porque esta es tu realidad. Y otra pauta que también he experimentado es comunica tu expectativa para ver si coincide con la expectativa que este joven tiene acerca de sí mismo y contigo. De manera que, como hablamos al principio, se establezcan estos acuerdos, convenios que son tan efectivos. A mí me han resultado muy efectivos a lo largo de la práctica profesional. Suja, ¿qué dices tú? Sí, de igual manera, siempre es importante, pero no solo cuando están adolescentes, desde chiquitos. Desde pequeño. Esto es algo que desde pequeñitos lo podemos incorporar. Yo le digo mucho a mi hija, por ejemplo, yo estoy esperando de ti esto, porque además yo te dije ayer esto. O sea, la anticipación, el anticipar no es algo que se deja de hacer porque ya están grandes. ¿Ok? Igual que decir las expectativas, mira, yo espero de ti esto, yo estoy esperando de ti esto. La confianza, cuando se habla el tema de confianza, que en la adolescencia es tan importante este tema de la confianza, ¿no? Debes comunicar qué tipo de confianza es la que tú estás esperando. Y cómo él podría romper tu confianza. ¿Cómo? ¿Qué cosas tendría que hacer él para que tú dejes de confiar? ¿Ok? ¿O en qué momentos has perdido tú la confianza en él y por qué haces lo que haces? O sea, todas esas cosas hay que hablarlas. Pero es que yo pensé que ya lo sabía, pero es que yo me imaginé, no caigamos en ese error. Sí, no podemos dar por sentado absolutamente nada, porque ellos no están centrados en la relación con nosotros, están centrados en la relación con sus padres. Por lo tanto, lo que yo le dije se olvidó, muy probablemente, pero lo que le dijo la amiga o el amigo esta mañana no se le olvida. Y lo que él pensó, porque por su comportamiento egocéntrico, ¿verdad? Él gira en torno a sí mismo. Entonces, si él dice, bueno, si yo confío, lo esperado es que papá y mamá confíen también en mí. Pero definitivamente el diálogo es base importante en la crianza y en la formación de nuestros hijos, tanto adolescentes, como bien lo dijiste tú, como desde pequeña edad, corta edad, poder establecer esas pautas con ellos, ciertamente. Lo que quería yo empezar a hacerles como algunas consultas, quizá para abrir un poco el espacio para que puedan formular sus preguntas, sus inquietudes. Tiene que ver un poco con varios de los temas que ustedes trabajaron, estaban relacionados muy directamente con la resolución de los conflictos, ¿sí? Con la idea de, ¿cómo decirles?, de poder, o sea, son estrategias que no solo nos sirven con los adolescentes, sino que son estrategias que también nos pueden servir para intercambiar con una persona
con un compañero de trabajo, con un vecino, ¿sí? En donde Ujú. nosotros podemos utilizar todo esto de no utilizar el siempre, el nunca, no atribuirle a la persona la dificultad, sino más bien situarnos nosotros en el ámbito de lo que yo estoy sintiendo. O sea, también puede pasar, nosotros, por Ujú. ejemplo, que somos docentes de esta escuela, con Fátima, con Evelyn, podemos decirle al estudiante, en vez de decirle que usted no estudia, es como, algo pasa en la forma como está haciendo lo que está haciendo. Ujú. Y eso Exacto. se nos retroalimenta. Y eso también, o sea, desde mi punto de vista, no tiene que ver con el grupo etario al que pertenezca. ¿Me entiendes? O sea, nosotros trabajamos en nuestra universidad, yo creo que Fátima le comentó a Suja que nuestra población es fundamentalmente población adulta trabajadora, o algunos Ujú. más jóvenes, otros mayores, igualmente puede ocurrir así. Entonces, Ujú. en ese contexto, hacer como esta reflexión de que las estrategias son bastante útiles, y también me quería referir a otro tema que yo persevero con mis estudiantes y con la gente que le puedo comentar, que es el uso virtuoso de los espacios de red social. ¿Eh? En Ujú. alguna medida Suja hacía referencia a cuando tiene que corregir cosas que vieron en Ujú. TikTok o en Instagram, Ujú. reducidas, jibarizadas casi al mínimo, a lo mejor no son tan erróneas, pero como se trata de Ujú. este formato que es pequeño, se trata de dar Ujú. como pequeñas afirmaciones sin contexto, y entonces uno tiene que decir, no, mire, esto tiene que ver con otra cosa. O el Ujú. mismo tema de que hacen los padres, lo que decía también Suja, de colocar etiquetas psicopatológicas, que vieron por Ujú. ahí, que alguien les contó en algún programa de televisión, incluso, oye, no, es que yo creo que mi hijo se está poniendo medio bipolar. ¿Me entiendes? Ujú. Ujú. Esas Sí, cosas sí. como yo creo que esa era como mover a la reflexión. En este sentido, quiero hablar de una consulta que me hacen por aquí en el menú de preguntas y respuestas. María Eugenia Ujú. Sánchez dice, yo quiero preguntar, ¿cómo forjar un vínculo con un hijo adolescente cuando no tuviste esa oportunidad cuando era pequeño? Muy interesante Ujú. pregunta. A Ujú. mí por lo menos igual me preocupa en lo personal. No sé quién de las dos puede comenzar. Puedo comenzar y Suja puede también hacerlo, ¿verdad? Pero desde todos los estudios hasta ahora realizados y dado que el adolescente se encuentra en el momento de la tercera poda neuronal, es el mejor momento para la revinculación en todas las áreas del manejo interpersonal, porque efectivamente esa nueva presencia, por llamarla así, desde el afecto, desde la tolerancia, le va a permitir a este adolescente, María Eugenia, poderte ver a ti desde otra perspectiva, conocerte desde tu punto de vista personal, y si es en este caso que estás desempeñando el rol materno, pues generar ese acercamiento porque es el mejor momento para tú lograr. Sí, yo quiero mencionar que nunca es tarde. Uh-huh. No sientan que como no lo hicieron, entonces ya no es momento, porque creció, porque está grande, porque perdí la oportunidad. No, 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 no. Yo siempre digo que en psicología 2 más 2 a veces no es 4. Cierto. No, nunca es tarde para poder revincularte, María Eugenia. Nunca es tarde para sentarte a hablar desde el sentimiento, como decía Carolina, desde tu sentir, ¿ok? Los adolescentes deben saber y les debe quedar muy claro que nosotros somos seres humanos también, que nosotros sentimos como ellos, que a nosotros nos duelen cosas como le duelen a ellos. Entonces, quizá poder darte la oportunidad de tener una conversación desde lo que tú sientes y luego desde lo que tú quisieras. Porque nosotros hablábamos hace poco de lo importante que es comunicar las expectativas. Entonces, esto es un ejemplo que aquí como que calza muy bien, porque pudieras decir, mira, aunque yo sé que no hice a lo mejor en el pasado esto,
sé que me comporté de esta manera o cometí el error o estos errores, también quiero que sepas que yo hoy estoy dispuesto a que esto mejore, a tener otra actitud diferente, quiero escucharte, quiero saber qué esperas tú de mí, porque no es solamente lo que yo espero de ti, también nosotros debemos preguntarle a ellos qué esperan ellos de nosotros. Y un detalle importante también con el adolescente en este momento de la vida es que nos vea a nosotros los adultos, si estamos en el rol de padres, como seres individuales que también tenemos nuestra propia vivencia, nuestra propia historia. Entonces, descubrirnos tal cual somos más allá del rol, porque esto forma parte de nuestra individualidad y si estamos partiendo del respeto a las diferencias, pues esa es la base de conocernos y reconocernos como individuos. Yo pienso que eso es muy importante. Y esto generalmente el adolescente es capaz de captarlo y capaz de entenderlo. Y va muy bien, María Eugenia. Así que cuando con mucho Nunca es gusto tarde. pues lo requiera, sí, sí, nunca es tarde. Como decimos, la psicología siempre está ahí en ese punto justo para poder generar los cambios que sean convenientes y necesarios. No sé si Evelyn tiene acceso al micrófono. Sí, Carolina, creo que sí, ¿me escuchas? Sí, 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 habla un perfecto. poquito más fuerte, pero se te Ya. escucha. Bueno, Suja, hola, mucho gusto, Evelyn Enríquez, psicóloga también. Bueno, tú mencionaste aspectos importantes que tienen que ver con la resolución de conflictos, en definitiva, porque se da una conflictiva, ¿cierto? Cuando hay que intervenir o que los padres llegan, ¿cierto? A nosotros como psicólogos pidiendo una ayuda respecto de lo que es la interacción, de el saber hablar o cómo conversar con los hijos. Y ahí se da una conflictiva, porque parten desde una conflictiva en el minuto que necesitan de nuestros servicios como psicólogos o psicólogas. Entonces me hacía mucho sentido lo que tú mencionabas en cuanto a que el ser humano, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, los papás, nosotros como profesionales, ¿cierto? De la integralidad que tiene el ser humano, de las necesidades, en principio, que es eso desde donde yo creo suponer viene como esa conflictiva que le nace al adolescente, sus necesidades y que no las saben leer los papás. Y muchas veces, a veces como psicólogos también, nos cuesta un poquito cuando no está la formación específica en el área, ¿cierto? El trabajar con infanto-adolescencia, cómo generar esas formas de vinculación, de conversación, porque a veces se olvida la necesidad y se enfoca un poco a lo que es el interés del adolescente. Totalmente de acuerdo, Evelyn, un gusto también. Totalmente de acuerdo. Pareciera que cuando se convierten en adolescentes dejamos de ver muchas cosas. Como papás podemos dejar de ver muchas cosas. Yo me incluyo, yo no como mamá no he pasado por esta, bueno, sí, ya pasé de 6 a 8 años que tuve que decirle a Fátima que me ayudara, pues no podía creer el comportamiento de mi hija de 6 años que ya era adolescente. Que es como una adolescencia transitoria. Y no he pasado como mamá por esta etapa, pero sí la experiencia me ha dicho en dónde no caer, ¿no? Como decías tú, cómo resolver el conflicto, pero del padre primero, ¿no? Porque muchas veces, y esto nos sucede a todos los psicólogos, me parece que trabajamos con jóvenes y con niños, nos sucede que terminamos diciendo, ¿sabe qué, señora? ¿Sabe qué, señor? El niño está perfecto, o el joven está perfecto. Usted es el que tiene que quedar aquí conmigo. Porque sí, nos pasa con mucha frecuencia. Los adultos nos olvidamos de muchas cosas.
a veces por el propio día a día, yo he tratado con papás demasiado ocupados, realmente, que no a propósito abandonan, pero sí se dejan absorber mucho por el área laboral, o se dejan absorber incluso mucho por temas familiares, ¿no? Que a veces en la familia suceden cosas muy, muy fuertes, donde papá o mamá tienen que encargarse. Y eso los aleja un poco de la rutina familiar, los aleja un poco de sus hijos, y luego la revinculación, este conflicto del que tú hablabas, o sea, ellos dicen, Dios mío, por dónde comienzo? ¿No? ¿Por dónde? O sea, comienzo por mí, porque yo me siento súper mal por lo que hice o por lo que dejé de hacer, lo atiendes primero a él o a ella, o sea, ¿cómo es esto? Muchas veces hasta nos preguntan eso en consulta, porque sí, conflictos muchos se presentan cuando los chicos comienzan a crecer. Ellos también pasan por esta fase de que muchas veces ya no miden por esta impulsividad esperada también, no miden lo que van a decir, entonces son muy crudos con las verdades cuando nos hablan a nosotros, y eso nos choca mucho y es como, oye, ¿por qué me hablo así? ¿Por qué me dijo esto? O también podemos tener la otra parte, la otra cara de la moneda, que es, a mí no me hablas así, a mí me respetas, tú a mí no me puedes hablar así. Entonces, wow, termina siendo muy difícil el trabajo terapéutico, pero además muy nutritivo y muy rico al final. Pero Suja, y idealmente, o sea, bueno, destacar que tú mencionaste ahí ciertas estrategias, ¿cierto? Como es el ofrecimiento, el saber conversar, el hacer concesiones. eh, o sea, qué te doy o qué me pides tú como hijo y qué te puedo dar yo como papá? En el sentido de ir transando y modificando, en pro de modificar la conducta de ese adolescente que anda buscando un poco marcar terreno, hasta dónde yo puedo llegar, ¿cierto? Que la conflictiva parte por ahí también, o sea, es una de las tantas razones. Entonces, destacar eso que tú dices, esas herramientas, esas estrategias que no hay que olvidar en el diálogo, ¿cierto? Que es lo que vamos negociando, la negociación, la mediación, la conciliación. Lo menciono porque te comunico que tengo a mis alumnos dentro de lo que son los asistentes al coloquio, ahí con una tarea poniendo atención y bueno, vamos a trabajar más justamente enganchando estas temáticas porque es muy importante. El ser humano no solo adolece, ¿cierto?, de trastornos del comportamiento, de alguna dolencia, producto de problemáticas no tratadas respecto de lo que es la salud mental, ¿verdad? Sino que a veces sale o nace al revés. Primero hay cosas a raíz de un problema no abordado correctamente o no identificado el problema, se genera una iatrogenia y podría haber algo ahí, sería un gatillante, ¿cierto? Como para desarrollar algún trastorno de comportamiento. Como medida de ayuda, o sea, como un método de decir, aquí estoy, mírame papá, mírame mamá, necesito ayuda, pero sin decirlo, porque a veces la problemática está en la comunicación. Correcto. Bueno, fíjate, en relación a eso, yo recuerdo que cuando nosotros estudiábamos, yo hice un diplomado en terapia familiar sistémica y recuerdo que una de las cosas que decían nuestras profesoras era que cuando en el sistema familiar estaba el hijo problema, ese era el síntoma. Cierto. Ese es el síntoma, o sea, cómo darte cuenta de que algo está sucediendo sin que te lo digan. Míralo, obsérvalo. Se están comportando diferente, están dejando de hacer cosas, están haciendo cosas que antes no hacían. Te está hablando. Lo que pasa es que nosotros esperamos, cuando son niños, esperamos que sean más grandes. Cuando son grandes, esperamos que se comporten como adultos. Entonces siempre como papás estamos esperando cosas que no van a llegar, pero no van a llegar porque tú como papá no te ubicas en la etapa en la que está tu hijo.
no te ubicas y muchas veces no la conoces. Entonces, al no conocerla, por supuesto cometes errores. Cierto. Porque vives más Bueno, de pero para Estimadas, tu eso, expectativa. perdón, sí, perdón, Fátima, quería destacar que para eso, bueno, tenemos una gran relatora especialista en el área, ¿verdad? Que está dando algunos tips, respondiendo justamente esas interrogantes que les nacen a los papás. Bueno, acá los asistentes seguramente hacen una analogía o un vínculo dentro de lo que son las vivencias que tienen ellos como personas particularmente. Ujú. estimadas, quería comentarles que ya han llegado algunas preguntas. Hay una que la voy a atender primera de, ¿cómo se llama? Un anónimo que nos pregunta hasta qué edad hablamos de adolescencia tardía. Esa es más específica y hasta qué edad y que si sería una señal de alarma pasada esa edad. Yo creo que eso es como bien concreto, lo dejamos ahí. Y hay dos planteamientos de Daniela que son bien interesantes y pueden extenderse. Uno, que tiene que ver con qué pasa cuando el hijo intenta actuar, o a veces actúa, me atrevería a decir yo, como papás de sus papás, retándole. Le hago la traducción simultánea, Suja, que en Chile decimos retar por regañar. Como... Aquí también, yo vivo en Argentina Ah, tú retar vives en es Argentina, regañar. no, Ajá. yo te reto, claro. No Sí, es, sí, no es sí. del desafío, sino No es es de desafío como en Venezuela, del sí, regaño. entiendo. Entonces, Sí. el papá de su padre retándolos, aconsejándolos, corrigiéndolos, ¿ya? Ujú, ujú. Que hay de repente este hijo un poco papabuelo, le dicen a veces aquí en Chile, que como que asume una cierta, con los hermanos y a veces con los propios padres. ¿Es bueno y Ujú. hasta qué punto se puede permitir? Esa es una de las temáticas. Y la otra, que sería como complementario de lo anterior, es cómo resolver conflictos que se producen en el adolescente por el distanciamiento de uno de los padres. Yo creo que esa estaría como para la segunda actividad pero así brevemente, cuando en algunos casos el adolescente necesita resolver problemáticas, preguntas inconclusas que no logra entender desde su vereda por el distanciamiento de uno de los padres, cómo lograr canalizar o evacuar esto. ¿Okay? Y otra que también es bastante breve es si en los adolescentes existe la manipulación y cómo identificarla. Yo creo que la pregunta es más cómo identificarla que si existe o no. Son varias preguntas, yo no sé cómo nos vamos a repartir aquí. Ya. La de la adolescencia tardía te la puedo explicar. Lástima que no se vio el Power porque es una información que está en el PowerPoint. Fátima, no sé si tú le puedes Sí, responder a la persona que preguntó. claro. Yo tenía entendido que el Power se estaba viendo, así nos lo dijo el técnico, pero bueno, igualmente la adolescencia, afortunadamente, digo yo, a hoy por hoy se considera hasta los 20, 21 años. Y bueno, hay que tomar en cuenta las diferencias individuales. No te podría yo decir Ujú. si es esperado o pertinente. Entendí toda esta parte de cambios desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista interpersonal, pero ciertamente va a depender de la individualidad del sujeto y de las condiciones que lo rodean, como por ejemplo con esa pregunta, ¿cómo simboliza ese joven el distanciamiento de esa figura parental y cómo se ha trabajado ese distanciamiento en la esfera familiar? Porque es que a veces hay como una simbología y hay un metamensaje y desde allí se mantiene, como digo yo, llevando la cruz a cuesta de una situación que a veces no es tan pesada ni tan verdadera en el sentido de que tienes otros puntos de apoyo en tu entorno familiar. ¿Por qué te vas a fijar en el faltante? Si a veces tenemos papás y mamás que cumplen con su labor de una manera extraordinaria, ¿por qué vas a sufrir por el faltante? Eso es un elemento, a mi modo de ver, importante de analizar. Y no es tan fácil de responder, al menos para mí, en una Ujú. pregunta. Sí, sí, coincido. Y la pregunta que tiene que ver con, yo no miro no estoy mirando ahorita la pregunta, pero recuerdo que tenía que ver con
Cuando los hijos tienen conductas parentales o algo así, o sea, Exacto, como ¿sí? parentificados, como, Sí. pero que además asumen, además como un padre un poco castigador, porque hay Sí. varias formas de parentificarse, pero ahí sería como el que reta, el que como, no sé, critica. Mira, yo lo veo desde dos puntos de vista. Puede presentarse un intercambio de roles que es muy esperado en los sistemas familiares, a veces. Y este intercambio de roles muchas veces ocurre cuando en ausencia de uno, alguien toma la batuta. ¿Ok? Y no necesariamente que no esté la persona físicamente, sino que la persona que tiene que cumplir con ese rol no lo haga de forma adecuada. ¿Sí? Entonces, cuando eso ocurre en un sistema familiar, ciertamente los hijos pueden adoptar roles de papá o mamá que o no se están dando de forma adecuada o hay una ausencia real de esas funciones. Que si está bien o está mal, ahí tendríamos que mirar realmente de qué sistema familiar estamos hablando, cómo se muestra la conducta, cómo se presenta en el adolescente. No podemos generalizar, no puedo decir, bueno, es que cuando esto se presenta es por esto, porque sería muy irresponsable de mi parte decirlo. Tendríamos que mirar de qué se trata, ver por qué está pasando lo que está pasando, por qué ese adolescente está asumiendo ese rol. Y si la pregunta es, ¿está bien? ¿Está mal? Yo no me manejo en términos bien ni mal. Yo me manejo en términos de esperado o no esperado. Y no es esperado que un adolescente tome el rol de uno de los padres, ¿ok? No es esperado. Si esto sucede, algo hay que mirar, hay que analizar, hay que ver qué sucede, porque muy probablemente dentro del sistema familiar algo no está funcionando. Ciertamente a veces los papás, para cerrar un poquito esa pregunta también, ceden los espacios, sobre todo cuando hay una fractura en el binomio parental. Si es que es alguno de esos que forman la pareja, el padre, madre, no está efectivamente cumpliendo desde la pauta conductual las responsabilidades que le competen. Entonces el metamensaje a veces se lo damos al hijo mayor, por ejemplo, o al hijo menor, entendiendo por hijo, hija, para que de alguna manera ocupe la falta del otro. Eso Perdón, requiere un análisis bastante exhaustivo de la dinámica familiar, indudablemente como para ser respondido también de una manera ligera. Es necesario abordar muy concretamente esa dinámica. Sí, quería decir algo más como para terminar con esta pregunta, ¿no? Recuerden que los papás somos limitadores de conductas también. Esto pasa mucho en algunas familias cuando, así como pasa con el binomio papá-mamá, también pasa con los hermanos. Pasa, por ejemplo, que el hermano mayor trata a los hermanos más chiquitos como los trata mamá o pretendiendo ser mamá o pretendiendo ser papá. Y si no está la conducta limitadora de papá o mamá que está observando, ¿ok? Que se está dando cuenta, si no limitamos eso, entonces también viene este intercambio de roles. También, esto sucede también con muchas frecuencias, así como con papá o mamá, con los hermanos mayores a los menores. Ciertamente. Otra pregunta. Hago otras preguntas. Disculpen, aquí hay una sobre la que faltó, que también es bien puntual, es sobre si en los adolescentes existe la manipulación, que es la que yo le decía que casi que se responde sola, pero lo más interesante es cómo identificarla. Y también hay una pregunta de Javiera que nos dice, es bien desde la casuística, pero yo creo que va a servir para desarrollar una idea bien importante, que es la protección al adolescente, porque, o sea, la idea como genérica. La pregunta de esta casuística es, ¿cómo ayudamos a un adolescente con ambos padres con diagnóstico de estructura de la personalidad limítrofe, descompensados, que lo culpan de todo constantemente? ¿Y cómo se le ayuda cuando incluso después de dejar el hogar, ambos padres siguen buscándolo para hacerle daño psicológico? Si bien es como un caso bien concreto, yo creo que también sirve para abordar esta estructura genérica de
como les decía, de la protección, y de la protección quizá como paso previo incluso a la intervención. No sé si Suja, Fátima, ¿cuál de las dos? Bueno, si efectivamente este joven tiene una impresión diagnóstica desde algunos indicadores para trastorno límite de la personalidad. No, Fátima, disculpa, es el hijo de padres con... Los dos papás están diagnosticados con un trastorno límite de personalidad, Claro, fue lo que entendí. porque además también sabemos que los adolescentes, no sé, o sea, si ya hubiera un diagnóstico de adolescentes, ya sería un mal diagnóstico, empezando por... Claro, por eso dije indicadores, por eso No, entendí no, no, así. no. No, Por eso te corregí, son los padres los que lo tienen. Pero me refiero que en caso genérico de que existan padres que por su salud mental, digamos, para ampliar un poco la pregunta a casos más generales, padres que tengan comprometida su salud mental de alguna manera y que puedan producir daño. bueno, yo diría que hay que buscar la familia extendida, si está en la disponibilidad de atender, hacerse responsablemente cargo de este adolescente, y si no, algunas instancias de carácter legal, alguna institución que sea referente para responsabilizarse del cuidado, de la atención, de la salud física y mental de estos jóvenes, porque efectivamente ellos no merecen vivir esas condiciones. Y lamentablemente, pues todos los seres humanos en algún punto tenemos nuestros aspectos a favor y en contra, producto de nuestra propia genética y también de nuestras vivencias en relación al medio ambiente donde transitamos desde nuestros inicios, pues en la infancia. Entonces, si esta persona sabe esto, por favor haga la denuncia pertinente para que las instituciones se ocupen, y si hay alguna familia, otros miembros de la familia que puedan hacerse cargo de este joven, pues que sean llamadas, porque en verdad nunca es conveniente, y ahí voy a utilizar esa palabra general, que un adolescente quede, ningún ser humano, a expensas de estar en la calle, o a expensas de estar solo, o a expensas de vivir bajo la crítica, bajo la descalificación o bajo cualquier circunstancia que vaya en detrimento de su salud física y mental. Sí, es muy frecuente en la consulta clínica cuando atendemos ya adolescentes entre 20 y 21 años. Pasa mucho, yo no sé Fátima, pero a mí me ha pasado mucho últimamente también, me venía pasando, pero ya últimamente es como que con más frecuencia, darnos cuenta a través de nuestros pacientes que sus padres pudieran tener algún tipo de, o bien trastorno de personalidad o algún trastorno del estado de ánimo. Y en este caso, pues se le ayuda al joven de cómo afrontar estas situaciones con los padres, desde, por supuesto, la psicoeducación, porque ellos no lo saben. Una persona que ha convivido con un papá con un diagnóstico, cualquiera que sea, puede naturalizar conductas, ¿ok? Puede naturalizar emociones, puede naturalizar, sobre todo las conductas, o sea, pero yo pensaba que esto era normal, te lo dicen, ¿no? Pero no todos los papás hacen esto. Entran como en conflicto, y en terapia se van dando cuenta y uno los va guiando también a que ellos miren cuál es la realidad con estos padres, por qué se comportan de esa manera, y entonces cómo tú a partir de eso puedes hacer. Cómo no caer en conflicto, cómo no permitir que te veas en una situación donde no puedas más de las cosas que te dicen, o sea, como sobre todo estas estrategias de enfrentamiento con ciertas situaciones con los padres. En terapia se trabaja. Así que sí, porque también entendí que la persona ya no vive con los padres, entonces, ¿cómo qué hacer? ¿No? Entonces, si ya no vives con tus papás, ya sabes que tienen este diagnóstico, busca ayuda. Porque entiendo que es una persona que se independizó, que pasó a vivir con otras personas. Entonces, sí, necesariamente hay que buscar ayuda. Debes entender por qué ellos se comportan de esa manera y saber entonces qué hacer frente a eso.
como breve comentario, en otros países existe esta figura de la emancipación legal de hijos adolescentes con respecto a padres que pudieran representar un real peligro. Y la verdad que la situación aquí descrita, si bien no se ha hablado de conductas específicas, como que reviste un real peligro por el estar constantemente sometidos a esta situación de daño permanente. Y bueno, Claro. e insisto con esta pregunta que queda un poco solapada, le voy a pedir a Suja y a Fátima, que si los adolescentes existe la manipulación, si manipulan, y cómo identificarla, que yo creo que es como lo que ustedes nos pueden aportar de su experiencia clínica en el ámbito. Yo pienso que en todos los seres humanos existe la manipulación. Y en todas las etapas, sí, no solo en la adolescencia. Pero ¿qué pasa? Que la manipulación ha sido de alguna manera mal vista, ¿no? Como un elemento que va a dañar a otro. A veces los adolescentes desde esa perspectiva egocéntrica, pues proponen opiniones, comportamientos persistentes para lograr un fin que ellos idealizan y que ellos quieren alcanzar en función de su grupo de pares. Y no hay allí ningún tipo de intencionalidad negativa, perjudicial hacia el otro. Entonces, es medir la justa, valga la redundancia, medida, si es que verdaderamente él lo está exponiendo lo que quiere, lo está planteando desde una perspectiva sana, con pautas de poder postergar el acontecimiento, de poder manejar las circunstancias. Y si es verdad que también se puede satisfacer esa necesidad, ¿por qué no? Ahora, cuando el comportamiento se ejecuta desde una perspectiva transgresora, desde una perspectiva violenta, quizás entonces tendríamos que ver desde otro punto de vista cómo es el comportamiento y qué otras circunstancias pueden estar incidiendo en el mismo. Es mi respuesta al respecto de esto. Estoy de acuerdo. Sí. No sé si tienes algo más que agregar, Suja, tú. No, yo creo que como dije anteriormente, los actos de manipulación se van a presentar en todas las etapas, en casi todas las edades. Uno como papá ya aprende a reconocer cuando te están queriendo manipular por algo, y más allá, como dice Fátima, y estoy totalmente de acuerdo, más allá de reaccionar ante ese acto de manipulación, es indagar. Exactamente. Mira, pero ven acá, ¿qué es lo que tú quieres? O sea, pero dime honestamente qué es lo que tú quieres. ¿Qué quieres lograr? Porque yo me estoy dando cuenta, hay que decirlo, yo me estoy dando cuenta que tú lo que estás queriendo es hacer esto. Entonces, ok, dime para qué. ¿Qué es lo que tú quieres conseguir con eso? ¿Qué es lo que tú quieres que yo te diga? ¿Qué es lo que quieres lograr? Dialogar, siempre dialogar. De acuerdo. Mire, voy a dejar el espacio para una última consulta, en honor al tiempo, para no abusar de ustedes, que también podría ser otro evento, podría ser una pregunta temática como para una charla completa, porque además es un tema de alta contingencia y sobre el que a veces se arman unas discusiones un poco bizantinas, fuera de nuestro contexto. Yo creo que en el contexto profesional, psicológico, estamos bastante de acuerdo, pero en la sociedad en general es un gran tema. Dice, ¿cómo tendría que ser el acompañamiento o abordaje esperado de los padres frente a un hijo adolescente que está dando signos o alertas de conflictos de identidad y género? No sé si empieza Suja, empieza Fátima. Sí, yo empiezo. Esto pasa con más frecuencia de la que nosotros creemos. Es casi como decimos en Venezuela, el pan nuestro de cada día de los psicólogos a nivel clínico. Se presenta con mucha frecuencia. Incluso a veces los adolescentes piden ayuda psicológica por otros temas, y cuando te sientas a hablar con ellos te dicen lo que realmente está pasando, porque no se lo pueden decir a sus padres, porque a veces no es porque no se lo pueden decir, sino porque no saben cómo hacerlo.
¿ok? O porque ellos mismos ni siquiera están seguros de lo que están sintiendo. Entonces buscan ayuda precisamente para aclararse un poco y para que nosotros le demos también alternativas de solución con ese conflicto que primero es personal y luego se amplía un poco más hacia la parte familiar, ¿no? Entonces, en el caso de que esto suceda, que no sucede mucho, lo primero que nosotros hacemos, o por lo menos yo voy a hablar desde mi experiencia, yo me enfoco en la persona que está consultando, que en este caso es el adolescente. Y luego, irle proponiendo, ya cuando esté todo aclarado, irle haciendo la propuesta de, bien, vamos a hablar con tus padres si es su necesidad, porque aquí hay que respetar muchísimo lo que el adolescente necesita y lo que el adolescente quiere. No podemos transgredir nosotros como terapeutas porque pensamos que es lo mejor que papá y mamá lo sepan. Eso no lo podemos hacer. O eso no lo hacemos. Para la gente que no sepa cómo es nuestro trabajo, eso no lo hacemos, no solemos hacerlo. Siempre la persona que consulta, la persona que se abre, la persona que está ahí con nosotros es respetado. Todo en ambiente, que es un ambiente controlado, el ambiente psicológico, todo lo que dice, todo lo que expresa, y nosotros no vamos a hacer más allá de lo que ellos no quieren que hagamos como terapeutas. Entonces, uno se enfoca primero en el adolescente que está en esa búsqueda de identidad de género y después se va manejando poco a poco el tema a nivel familiar. Sí. También hay que bajar los niveles de ansiedad porque muchas veces los adolescentes, por esa misma actitud que dice Suja, no sé cómo decírselo, no sé cómo enfrentarlo, no quiero que lo sepa. Hay que trabajar primero con la ansiedad y una vez que esta ansiedad disminuye, entonces sí, centrarnos en esa historia de ese joven, cómo se siente, desde cuándo lo siente y cómo y qué herramientas tiene en este momento como para responsablemente hacerse cargo de sus intereses, de sus condiciones, de sus características y desde ahí abrirlo al espacio familiar, porque la premisa básica es que sí es una persona, no es un rótulo de género, es una persona con una serie de circunstancias propias. Vamos a escucharlo, vamos a atenderlo, vamos a definitivamente darle la pauta, el espacio, el valor que requiere y desde ahí poder tomar decisiones que sean convenientes y sanas desde la perspectiva de salud mental. Y es bueno decir que esto lleva tiempo. Esto no se da muchas veces en un año, en 2, en 3, porque precisamente cuando se habla de identidad de género, se habla de todo un proceso de exploración que lleva tiempo. Hay algunas personas que lo tienen muy claro, ¿ok? O que creen tenerlo muy claro. Y hay otras personas que no, eso les lleva también tiempo. Entonces, eso hay que decirlo. Es un proceso, Para mí es un proceso complejo en donde hay también muchos sentimientos de pérdida, pérdidas personales, pérdidas familiares y por lo tanto Miedos. sí, requiere de mucha atención verdaderamente encausada para que este joven especialmente consiga o se haga cargo de su propia identidad, que es todo, que es parte de su vida también en esa etapa de la vida. Bueno, yo ahora quería agradecerles sobre todo su buena disposición, esta actividad, esta inauguración del año académico que ha sido magistral, porque nos ha situado en todos los roles, ¿sí? Porque esto va dirigido a profesionales y profesionales en formación, pero también en alguna medida todos somos, o sea, muchos somos padres y todos somos personas. Entonces, eso yo creo que es como la clave. Y el adolescente, más allá de la etiqueta etaria o de cohorte que nosotros le ponemos, es persona, por sobre todo. Y es persona y merece el respeto de sus derechos como persona
Y eso a veces no se tiene claro al interior de las familias o incluso en las propias sociedades, donde se lo considera que se está formando, o sea, como a veces se lo infantiliza para beneficio propio, no puedes salir, no hagas esto, no hagas esto otro, y a veces se lo adultiza para beneficio propio. Tú, lo que estaba diciendo, tú ya eres grande, ¿cómo no vas a entender eso? Tú eres un adulto, pero por sobre todo es una persona tan, ¿cómo decir?, tan contradictorio y a veces tan errático como podemos ser cualquiera de nosotros. Así es. Y sobre todo agradecerles esta visión tan, tan cercana. Yo me maravilla lo bien que concilian ambas, esta capacidad profesional como desde la terminología y desde incluso el manejo de conceptos profesionales, pero que sea además tan cercana y que sea tan fácil de entender para todos, sin fallar con este principio que es del profesionalismo ante todo. No sé si Evelyn, ¿tú quieres Gracias. agregar algo? Eso. Bueno, agradecida también, al igual que Carolina, de compartir con grandes colegas dentro de la misma disciplina, la misma especialidad. Bueno, mirado desde la técnica de resolución de conflictos, voy a destacar eso, connotar eso, porque, bueno, nace de una conflictiva ciertas situaciones de salud mental. Así es que no más palabras, dejarlas invitadas, ¿cierto? Para una segunda patita, como dicen acá en Chile, ¿cierto? Para darle continuidad a esas temáticas en las que se puede profundizar un poco más y que son de interés del público asistente. Bueno, para mí ha sido un honor, de verdad un honor poder estar aquí en este espacio, poder compartir con Suja, con quien ya también tengo algunos años ya en este compartir profesional, y por supuesto el espacio de la universidad en la figura de Carolina y Evelyn es de verdad para mí todo un honor. Así que les doy las gracias por haberme permitido compartir este momento con todos ustedes. Gracias. Igualmente, bueno, para mí un placer. Yo tenía como mucha curiosidad, honestamente no sabía, se lo pregunté muchas veces a Fátima, estaba un poco ansiosa, decía, pero ¿cómo va a ser? ¿Pero cómo así? Pero, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a hablar o vamos a leer el Power? O sea, me imaginé tantas cosas, pero qué rico, y qué sabroso poder compartir esta hora y 45 minutos que ya llevamos hablando sobre algo tan importante como lo es la adolescencia, algo tan importante que son los papás. A mí esto no jamás me va a aburrir, porque es como decías tú, Carolina, es que somos personas. Esto nos está pasando a todos y nos va a seguir pasando y va a seguir pasando siempre porque, bueno, somos seres humanos y mientras estemos en este plano, estas cosas van a seguir sucediendo y hay que seguirlas hablando. Claro que sí. Yo muy agradecida que me hayan tomado en cuenta, muy agradecida por la invitación. Carolina, lo que tú ves que hacemos Fátima y yo se debe a todos los años que estuvimos compartiendo juntas, tanto de forma presencial y luego ya de forma online, a través de Cuida tu Mente. La extraño mucho. Qué bueno que la tengan cerca, disfrútenla, aprovechenla. Y bueno, realmente un placer, muy agradecida. Y bueno, dejamos la puerta abierta para una próxima oportunidad. Me encantaría. Gracias por también la confianza. Bueno, muchas Eso gracias para a ti. ti, Suja. Y los temas siempre quedan pendientes porque nuestra formación es transversal y formar profesionales que tengan también la capacidad de psicoeducar, de promover y de prevenir es una tarea quizá que a veces no parece tan académica, pero sí lo es, porque Claro. nosotros interactuamos en un medio donde si nos paramos desde la postura de la persona que maneja los conceptos, vamos a experimentar el mismo, nos vamos a sentir como el adolescente. Tal cual, tal cual, tal cual. Apartado, como que se nos va a conceder un espacio, no se nos va a tomar en cuenta. Y si actuamos desde el punto de vista de reproducir el sentido común,
va a pasar otro tanto. Vamos a hacer de nuevo el adolescente, pero el adolescente adaptado, valorado, pero que no está haciendo un real aporte. Por Entonces, supuesto, por muchas supuesto. gracias a ustedes y bueno, lo dejamos hasta aquí, pero dejamos la puerta abierta y a todos visiten todos los espacios de redes sociales de Cuida tu Mente, el Instagram, la página web, ¿ya? Para que vean insisto, un manejo virtuoso de las redes sociales. ¿Ok? Gracias, Carol. Gracias, Y buenas gracias. noches a todos. Feliz noche. Un beso. Feliz Si noche. alguien quiere, si todavía alcanzan a dejar algún mensajito de chao, gracias, pueden hacerlo. Si no, yo los recibo por correo y se los transmito a la expositora. Gracias. ¿Listo? Gracias. Seguro, gracias. Nos volvemos a ver. Nos vemos. Un abrazo. Seguro.